Buenas, hacía mucho que no estaba por aquí. Hace un tiempo dije que probablemente haría un vídeo de Dark Souls, y aquí está, más o menos. Para quien no lo sepa, Dark Souls es una saga de videojuegos creada por From Software, que revolucionó un poco el mundo de los videojuegos por su dificultad justa, entre otras cosas. Si os interesa, os recomiendo que busquéis en YouTube análisis sobre la saga, porque hay infinidad de vídeos interesantísimos respecto al tema. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de su estética. Dark Souls tiene lugar en un mundo medieval posapocalíptico, al borde de desaparecer en la oscuridad. Entra dentro de la fantasía grimdark por ser oscuro y desolador. Su arte es genial, y de hecho, si os interesa, hay libros con el arte conceptual de los 3 juegos de la saga, que yo tengo porque soy muy fan. Yes. Lo que venimos a hacer hoy es algo que he visto en otros videojuegos, pero no en Dark Souls. La idea de hacer un videojuego, pero sin hacer el videojuego. Yo no sé programar, pero sé hacer dibujitos, más o menos. Así que el plan es coger los libros de arte conceptual de Dark Souls y hacer lo mismo pero con mis ideas. Es decir, vamos a crear el arte conceptual para un videojuego imaginario inspirado en Dark Souls. ¡Yes! El objetivo de este ejercicio creativo no es crear un videojuego. No me entretendré con cosas específicas que no crea que aporten mucho. Quiero transmitir la idea de lo que me imagino, y no creo que un mapa del área con los posicionamientos exactos de los enemigos o una descripción de todos los posibles ataques de los enemigos aporte mucho. En algunos casos sí lo llevaré a lo concreto, ya sea porque creo que aporta a la historia o esclarece el concepto. Por lo general intentaré rellenar los huecos en blanco con ejemplos de videojuegos no imaginarios para que sea un poco más fácil de entender. Podría explicaros cómo funciona Dark Souls, pero creo que lo mejor es que lo enfoque de una manera más narrativa y vayáis viendo. Así, aunque no sepáis mucho sobre videojuegos, no os perderéis. Sin más que añadir, empecemos. En Dark Souls el poder viene de las almas, con las que puedes subir de nivel y comprar objetos, pero además estas también pueden influenciar el mundo. Nuestro juego imaginario se llamará Lost Memories, porque lo más importante en este mundo, la base del poder y la moneda de cambio no serán las almas, sino las memorias, los recuerdos. Nuestro personaje se habrá ido volviendo cada vez más poderoso, al vencer enemigos y conquistar sus memorias, convirtiendo el conocimiento de los recuerdos en poder. En este mundo, al morir, las personas no quedan muertas, sino que reviven, pero perdiendo ciertas memorias en el proceso y quedando cada vez más vacíos. En este mundo, cuando una persona pierde todas sus memorias, se vuelve loco y actúa como una bestia hambrienta. Las memorias, como en Dark Souls, se conseguirán venciendo a enemigos o como objetos. Y en general es lo que mantiene cuerdos a todos los mortales de este mundo. La zona en la que hoy nos centraremos es importante porque ha perdido todo esto. A lo lejos, mientras caminamos en las montañas, podemos ver el reino olvidado. Cuando llegamos, podemos ver el castillo en ruinas, semiderruido y enterrado, con tentáculos gigantes que lo atraviesan. Tras ver el castillo a lo lejos, descenderíamos por la montaña y nos acercaríamos a este. La entrada del castillo estaría en ruinas y tendría una entrada a un túnel bajo tierra, por el que todavía no podemos ir. La idea es que esta sea una zona del medio o del final del juego, así que ya habríamos tenido que enfrentar muchas cosas para llegar aquí, y de hecho, el método para entrar a este lugar sería complicado, porque se quedó aislado y olvidado del resto del mundo a propósito. Después de dar vueltas por el exterior, encontrar enemigos y objetos, podríamos finalmente entrar al castillo. La parte baja del castillo sería muy laberíntica, similar a la Catedral de la Oscuridad de Dark Souls 3. Nos tendríamos que mover por habitaciones y pasillos en ruinas, desbloqueando atajos y pasadizos secretos para movernos con facilidad por el sitio. En algunos de los pasillos encontraríamos máscaras, colgadas de las paredes o tiradas en el suelo, algunas rotas y otras intactas. Aquellas que no estén rotas cobrarán vida y se abalanzarán sobre nosotros. Estos serían el enemigo principal de la zona, los devoradores de memorias. Las máscaras del suelo tendrían una especie de patas con una textura parecida al pelo mojado y se moverían como arañas, atacándonos e intentando saltarnos encima para poseernos. Las de las paredes volarían hacia nosotros con la misma intención, moviéndose rápidamente como un perro, atacándonos e intentando agarrarnos. Los dos enemigos tendrían un ataque con el que intentarían poseernos, agarrándonos y colocando la máscara sobre nuestras caras. Me parecería interesante que hubiese un detalle en el que si no llevamos yelmo o armadura facial de algún tipo,
Cuando nos agarren perdiéramos memorias. Al matar estos enemigos nos podrían soltar el objeto Fragmento de Devorador, que nos cuenta un poco más sobre su historia. Fragmento de Devorador. A día de hoy nadie recuerda de dónde aparecieron los devoradores de memorias. Quizás nunca se supo o quizás esos recuerdos fueron consumidos. Puede que no se sepa su origen, pero sí su naturaleza, criaturas peligrosas que se alimentan de las memorias de las personas. Cuando aparecieron, invadieron y devoraron un reino entero, haciendo que éste se sumiese en el olvido y su nombre se perdiese para siempre. El fragmento del devorador de memorias aún mantiene su capacidad de absorber recuerdos vitales. Al lanzarlo contra alguien, bloquea su capacidad de curarse. Todo esto supuestamente ya lo sabríamos, porque nos habríamos encontrado con estos enemigos anteriormente en el juego. La idea es que en otras zonas del juego ya hayas visto algunas máscaras y te hayan sorprendido, y que cuando llegues a esta zona y veas las paredes cubiertas de máscaras, te entre el miedo. Tendríamos que seguir caminando por los pasillos, atentos a las máscaras y aprendiendo a distinguirlas. Idealmente sería una zona tensa por la que tendríamos que ir con cuidado. En algunos de los pasillos encontraríamos jaulas y dentro o fuera de estas, los huéspedes devorados. El ejemplo de lo que le pasa a alguien que le han devorado las memorias. La idea es que los tentáculos de pelo se moviesen de manera errática y se alargasen para atacarte, y que el cuerpo de debajo se moviese como una marioneta inerte. Estos enemigos también los habríamos encontrado antes, y lo que me gustaría es que hubiesen sido un enemigo difícil, pero ahora, con los otros tres, fuesen el enemigo más débil de la zona. Como ya he dicho, estarían mayoritariamente en jaulas, algunas completamente llenas y otras abiertas. Tras atravesar el laberinto de pasillos y habitaciones desbloqueando caminos secretos, veríamos a lo lejos un brillo azul y al acercarnos veríamos varios huéspedes devorados siendo derrotados por un golem protector. El golem destrozaría a estos enemigos prácticamente sin problemas. La idea es que sea un enemigo con mucha vida que pega muy fuerte pero es muy lento. Es decir, de golpes que harían mucho daño pero podrían ser fáciles de esquivar. Los golems atacan primero a cualquier devorador o devorado y luego, si no hay ninguno, a ti. Los golems serían bastante resistentes, más grandes que el jugador, intentando aplastarlo en todo momento. Detrás del golem, al abrir una puerta, nos encontraríamos con el primer punto de guardado del juego. En Dark Souls los puntos de guardado son hogueras. En ellos puedes recuperarte, hablar con aliados y descansar. En Lost Memories no sería muy distinto. Aquí nos encontraríamos con las fuentes de memoria. En este mundo, las fuentes de memoria son los recuerdos de las personas que murieron, que con el tiempo se han acabado cristalizando. Al descansar en las fuentes de memoria, recuperaríamos los puntos de vida y se recargaría el objeto que nos cura cuando estamos en combate, el cristal vital. Este dice así: Cristal vital. Los recuerdos de aquellos que mueren pueden ser encontrados por otros, pero si se quedan sin dueño, con el tiempo acaban cristalizándose. Las fuentes de memoria son los recuerdos cristalizados de muchos, y dan cobijo a aquellos que no pueden recordar quiénes son. El agua de las fuentes restaura y devuelve los recuerdos a aquellos que beben de estas. Algunos se llevan cristales para reproducir en menor medida los efectos de la fuente. Rompe el cristal vital para recuperar puntos de vida y restáuralo al descansar en las fuentes de memoria. Las fuentes de memoria serían muy escasas en esta zona, al ser memorias cristalizadas en un lugar infestado de seres que se dedican a consumir estas, así que siempre estaríamos dando vuelta en base a las pocas que hay. En una zona anterior, con algo de suerte, habríamos encontrado a Ilisa. Durante gran parte del juego, cuando hablemos con ella, hablará de que hace mucho tiempo tuvo que marcharse de su hogar, pero que cuando quiso volver, este había sido confinado y perdido, y que, a raíz de esto, deambuló sin rumbo por el mundo. Cuando llegásemos al Reino Olvidado, la podríamos encontrar en una de las fuentes de memoria, observando el lugar, y al hablar con ella, diría algo así: no sé cómo has conseguido llegar hasta aquí, pero te lo agradezco. Hacía mucho que no estaba en este lugar. Este reino antes era próspero y lleno de vida. Conseguimos vencer muchas de las adversidades que teníamos por delante. Incluso sobrevivimos a las bestias invasoras. Parece ser que de este reino ahora solo queda el castillo. Es lo único que no ha sido hundido y engullido por las criaturas provenientes de las entrañas de la tierra. Después de esto, no dirá mucho más. Hablará de que necesita un momento sola para procesar todo y ya está. Si seguimos explorando, en estos niveles bajos del castillo también nos encontraríamos con una puerta especial con grabados de bestias.
Esta requeriría algo para entrar, porque al intentar abrirla saldría una señal que diría: la sala está sellada para aquellos que no están hambrientos de memorias. Al no poder abrirla tendríamos que seguir por otros lugares. Una vez hemos explorado extensamente la base del castillo, podemos empezar a subir por este. Cuanto más subamos, más enemigos complicados nos encontraremos. De esta manera, cuanto más alto lleguemos, encontraremos devoradores más poderosos. De hecho, al subir, empezamos a encontrar golems, destruidos e inactivos, y salas aún más rotas y más llenas de máscaras. Otra cosa que me gustaría añadir es el uso de la antorcha. Algunas salas estarían demasiado oscuras, y como en Dark Souls 2 podríamos ir encendiendo antorchas, lámparas y candelabros que haya por las salas para ir iluminando y marcando el camino por donde hemos venido. Al ir explorando esta parte del castillo, en un lugar escondido y apartado de todo encontraríamos una puerta. Al intentar abrirla, esta pondría: requiere el símbolo de la realeza. Al seguir explorando nos encontraríamos con más golems destruidos. Y la idea es que entiendas que de aquí en adelante hay enemigos más poderosos de lo que hemos encontrado antes. Para empezar, escondido en lugares recónditos y dispuesto a atacarte cuando tienes la guardia baja, el asesino devorado. Este enemigo permanecería escondido, detrás de las puertas o en lugares altos, para abalanzarse sobre ti e intentar acabar contigo. La idea es que se muevan rápido y que puedan dar saltos y correr detrás de ti si intentas huir. Sus ataques consistirían en zarpazos rápidos, que harían mucho daño, sin embargo no tendrían mucha vida. El siguiente enemigo serían los típicos caballeros poderosos del medio o final del juego, los caballeros devorados. Estos enemigos vendrían con distintas armas, algunos tendrían mazas y escudos grandes, otros espadas, lanzas, mazas aún más grandes. Independientemente de ello, la idea es que fuesen el enemigo normal más duro y equilibrado de la zona, pudiendo defenderse, golpear fuerte y siendo bastante resistentes. Estos nos podrían soltar sus armaduras y armas. Por ejemplo, la maza diría así: maza del caballero devorado. Las armas de los caballeros del reino olvidado están imbuidas con magia, ya que éstas dañan gravemente a las bestias. Los caballeros del reino olvidado eran temibles, ya que habían conseguido detener la invasión de las bestias, pero cuando llegaron los devoradores, se vieron abrumados. Los caballeros intentaron defender el reino, pero sin una reina que los dirigiese, este cayó en desgracia. Los caballeros fueron consumidos y se convirtieron en marionetas para los devoradores. Para aquellos con mucho poder, vale más la pena controlarlos que consumirlos completamente. Con algo de suerte encontraríamos un sitio escondido y apartado y podríamos bajar unas escaleras hasta una zona secreta de la parte baja del castillo. En esta zona, principalmente abandonada, encontraríamos varios objetos, alguna fuente de memorias y cosas del estilo. Pero si nos adentramos aún más, nos veríamos de frente con una estancia guardada por dos golems protectores. Tras derrotarlos y entrar a la sala, nos encontraríamos con esto. La habitación estaría prácticamente vacía. Los báculos iluminarían la sala, y armas de guerreros caídos estarían esparcidas por el suelo. Y delante de nosotros, sobre el trono, habría sentada una persona. Al acercarnos, podríamos ver mejor al guardián del trono mutilado. El guardián no reaccionaría a nada, incluso si lo atacásemos, pero al acercarnos podríamos inspeccionarlo y recibir el objeto emblema real, que diría así: emblema real, emblema viejo reservado para la familia real del reino olvidado. La reina llevó a su reino a la victoria contra las bestias, y fue temida y adorada por ello. Pero se marchó misteriosamente y el reino acabó cayendo en el olvido. La reina se negó a casarse con ningún rey, y debido al poder y reputación de su ejército, nadie pudo negarse. Sin embargo, los rumores dicen que acabó encontrando el amor en uno de sus caballeros. El emblema puede ser usado para acceder a lugares que solo la realeza podría. Tras esto, podríamos sacar conclusiones y volver a la sala cerrada que requería el símbolo de la realeza. Y en efecto, al acercarnos, la puerta se abriría, dándonos paso a esta sala. La sala sería pequeña, decorada con flores blancas, un arco al fondo y un altar sobre el que habría un cofre. Al acercarnos al pequeño cofre, podríamos interactuar con este para recibir el objeto Ojos del Guardián Mutilado, que nos cuenta un poco más sobre lo que está pasando en este lugar.
Ojos del guardián mutilado. El guardián vio desde el trono cómo el reino caía en ruina, negándose a que nadie reclamase el trono de su reina. Incapaz de aguantar la tortura, se arrancó los ojos y los escondió en un lugar donde solo su amada los pudiese encontrar. De esta manera, si algún día los recuperaba, sería que ella había vuelto. El guardián del trono solo se levantará del trono una vez haya recuperado sus ojos. Tras leer esto, podríamos volver de nuevo a la sala del trono, interactuar con el guardián y darle los ojos. Veríamos cómo éste se levanta, grita de frustración y empieza la pelea. Al principio de la pelea, el guardián se movería un poco lento, pero sus ataques harían mucho daño físico y mágico. La idea es que esta primera fase sería parecida al perseguidor de Dark Souls 2, es decir, ataques con el espadón un poco básicos, sin nada especial, pero seguros y potentes. En la segunda fase, los báculos mágicos de la sala se apagarían, dejando la sala a oscuras y haciendo que lo que mejor se vea de esta sean la espada y los ojos brillantes del guardián. En esta segunda fase, el guardián empezaría a moverse un poco más rápido, y de vez en cuando se alejaría para lanzar hechizos. Por nuestra cuenta, deberíamos encontrar un balance entre mantenernos cerca y que nos ataque con la espada, o dejar que se aleje, perderlo de vista por la oscuridad e intentar esquivar los hechizos. Aparte, pudiendo llevar una antorcha al combate para ver, sacrificando el uso del escudo o de un arma secundaria. En la fase final, los báculos, la espada y sus ojos brillarían con fuerza, teñiéndose toda la sala de luz azul. En esta fase se movería muchísimo más rápido, pudiendo saltar hacia adelante o atrás. También podría alargar su espada mágicamente, lanzar hechizos que fuesen pequeñas bolas de luz perseguidoras mientras se mueve y hechizos devastadores para los que tendría que recargar. La idea sería algo parecido a los príncipes de Dark Souls 3, es decir, un combate frenético en el que tienes que estar completamente atento todo el rato. Finalmente, al vencerlo, después de lo que probablemente serían varios intentos difíciles, este nos daría memorias y el objeto Recuerdo del guardián mutilado, que nos cuenta sobre él. Recuerdo del guardián del trono mutilado. Recuerdo del guardián del trono que antaño fue un héroe del reino olvidado, y se enfrentó a las bestias perdiendo el brazo en la guerra. Cuando la reina desapareció, el mutilado guardó el trono. No se sabe si la reina murió o se fue, pero el guardián del trono se mantuvo esperando su llegada. Usa el recuerdo para adquirir una gran cantidad de memorias o transfigurarlo en armas o habilidades. Podrás usar el recuerdo para crear, entre otras cosas, el arma del guardián, que dice esto. Espadón mágico del guardián mutilado. Antaño, el guardián era un ávido guerrero, pero cuando perdió el brazo en batalla contra una bestia, se vio incapaz de combatir y usar magia a la vez. Su reina, sin embargo, mandó a que le hicieran un arma con la que pudiese canalizar la magia. Con el poder de este arma, el guardián consiguió derrotar a la bestia invasora y traer paz momentánea a su reino, hasta que su reina se fue y se dedicó a guardar su trono. Aún habiendo caído en desuso, el espadón sigue aumentando las capacidades mágicas del portador y permite a este usar habilidades únicas. Y ese podría parecer el final de la historia, pero si volvemos a la sala del trono en cualquier momento de nuestra aventura, allí encontraremos a Illisa, cabizbaja frente al trono. Al acercarnos, ella hablaría y nos diría lo siguiente: «Te agradezco que lo hayas liberado de su deber. Ahora podrá descansar». Una parte de mí se alegra de no haberlo visto demacrado, en mi mente siempre permanecerá perfecto, pero es difícil no sentirse afligida. Después de esto no dirá mucho más, pero si más tarde vuelves, ya no estará Illisa. Sobre el trono, sentada, estará la reina olvidada. Y te hablará diciendo: «Este reino se ha hundido en mi ausencia, y por desgracia no pude estar aquí para detenerlo. Pero ahora que estoy, es hora de traerlo de vuelta, y que aquellos que nos han olvidado nos recuerden». Y tras esto podrás convertirte en un caballero olvidado, a las órdenes de la reina, como un pacto, y quizás desbloqueando un final secreto. También hay otra opción, en la que en vez de darle los ojos al guardián, se los podrías dar a Illisa. Ella se vería claramente afectada, y diría algo así: «¿Dónde has encontrado esto?» «La habitación nupcial, ya veo. El reino ha sufrido mucho todo este tiempo, pero no pensaba que llegaría a esto».
Después de eso, no hablará más, y cuando te vayas del lugar, desaparecerá. Si vas a la sala del guardián, la encontrarás prestando sus respetos al trono, completamente vacío, sobre el que estará el recuerdo del guardián. Si hablas con ella, murmurará cosas como: «Ya has hecho suficiente, ahora descansa». Y ¿cómo puede alguien seguir viviendo con una memoria así grabada en su mente? Y si, por alguna razón, atacamos a Ilisa, esta morirá, y al desaparecer, sus últimas palabras serán estas: «Quizás esto es lo mejor. Sin el recuerdo de todo lo sufrido, quizás podré descansar como tú, mi querido guardián». Si no ha muerto, cuando vuelvas, la reina estará sentada en el trono. En este caso no cambiaría mucho el resultado, pero sí el contexto. Aunque todo esto sería opcional. Para continuar con la historia del juego, tendríamos que seguir explorando el castillo. Finalmente, para llegar a lo más alto del castillo, el viaje sería prácticamente vertical. Para seguir subiendo, deberíamos de evitar los caminos bloqueados, pasando de una torre a otra del castillo por los puentes de piedra, evitando las caídas y los enemigos mientras pasamos de torre a torre. En nuestro camino por las torres y puentes nos enfrentaríamos a un enemigo que probablemente hubiésemos encontrado antes en la parte media del castillo, pero aquí sería más abundante, y el principal obstáculo de la zona aparte de las caídas: los magos devoradores. Los magos devoradores serían un enemigo a distancia, serían muy débiles y no tendrían mucha habilidad cuerpo a cuerpo. Sin embargo, podrían lanzarnos varios hechizos desde lejos: misiles mágicos, rápidos o perseguidores, o lluvias de misiles mágicos sobre nosotros. La idea es que no sean muy peligrosos solos, pero que o añadan presión a atravesar el entorno o estén acompañados de otros enemigos que los protejan. Al matarlos, podrían soltar su guantelete, que nos contaría cosas sobre él y la historia del sitio. Guantelete del mago devorado. La magia creada a partir de las memorias fue muy útil para contrarrestar a las bestias, pero resultó inefectiva contra los devoradores. Los devoradores son incapaces de usar magia, ya que no pueden usar las memorias sin consumirlas. Sin embargo, pueden mantener a aquellos que consumen lo suficientemente vivos como para que las usen por ellos. El guantelete aumenta el poder mágico del portador. Al seguir subiendo, podríamos acceder a lo más alto de una de las torres, y allí, medio escondido y de manera opcional, nos encontraríamos con un enemigo parecido a algo que habíamos visto, pero distinto. Este mini jefe sería el golem devorado. El golem devorado sería un enemigo muy duro. La idea es que tuviese mucha vida, resistiese mucho los golpes y sus ataques no solo hiciesen mucho daño, sino que también tuviesen mucho rango. La única debilidad, entre comillas, es que no se podría mover rápidamente. El combate ocurriría en lo más alto de la torre semidestruida, teniendo que escondernos detrás de partes de pared, mientras los brazos y manos del golem se alargan y lanzan golpes devastadores para aplastarnos. La idea es que estuviese al final de una zona difícil, y fuese un encuentro muy complicado, que, al derrotarlo, nos daría muchas recompensas, entre ellas el escudo de Gran Devorador, es decir, la máscara que poseía el golem, que cuenta su historia. Escudo de Gran Devorador. Se les dio vida a los golems protectores, con los recuerdos cristalizados de los guerreros caídos con la intención de que protegiesen el reino. Los golems fueron útiles y siguieron protegiendo el reino aun cuando éste había caído. Mientras que algunos golems siguen intentando cumplir su cometido, hay otros cuyos cristales han sido consumidos o destruidos por los grandes devoradores. Aquellos devoradores que han consumido grandes cantidades de memorias crecen, y esta máscara, aun siendo vencida, sigue conservando cierto poder. Llegado a un punto, ya solo nos quedaría subir por la torre central hasta lo más alto del castillo. En ese entonces, la zona se convertiría en un laberinto de escaleras, por el que tendríamos que movernos a la vez que nos enfrentamos a todos los enemigos anteriores. La zona sería muy parecida a los archivos de Dark Souls 1 y 3, y a la Torre de la Bruma de Dark Souls 2.
tendríamos que ir subiendo por las escaleras, activando mecanismos como ascensores y pasillos secretos, y de vez en cuando teniendo que balancearnos, caminando por pequeños puentes mientras magos nos atacan con hechizos. Finalmente llegaríamos a lo más alto del castillo, e imagino esto como la antesala al Caballero del Espejo de Dark Souls 2, pero sin enemigos. Sería un pasillo destruido con la luz de la luna entrando por los agujeros de este, solos con el silencio y el viento acompañándonos. Atravesaríamos la niebla y nos encontraríamos con el jefe final de la zona, la congregación de devoradores. Los movimientos del jefe serían muy similares a los de los dragones de la saga Dark Souls, usando zarpazos y coletazos y persiguiéndonos cada vez que quisiéramos huir. Al estar en lo más alto de una torre y ser una araña pequeña no podríamos huir mucho. Aparte no lanzaría fuego, pero al igual que Calamit de Dark Souls 1, muy de vez en cuando una energía roja iluminaría su pecho y tendría diferentes efectos. Quizás rayos eléctricos rojos caerían del cielo, lanzaría un láser rojo como Midir o nos iluminaría haciendo que perdiésemos vida mientras estemos bajo la luz. Se movería con las patas, arrastrando la cola como una serpiente y manteniendo la vista fija en nosotros constantemente, de manera grácil e intimidante. Después de varios intentos, lo acabaríamos derrotando. Veríamos cómo las máscaras caen al suelo y la masa de pelo se desploma. Al acercarnos, esta empezaría a moverse, y en una explosión de luz roja veríamos cómo los tentáculos cogen forma de nuevo, y delante de nosotros, con un grito abisal, se reforma la segunda fase de la congregación. La segunda fase sería mucho más agresiva, comportándose más como una bestia que intenta devorarnos y destruirnos, dando zarpazos e intentando agarrarnos con cualquiera de sus 6 patas, observándonos con las cabezas y soltando algún coletazo si intentamos ponernos detrás de ella. Aparte, ahora rezumaría la energía roja, creando explosiones de luz, potenciando sus ataques y lanzando rugidos que nos empujan y nos pueden tirar de la torre, entre otras cosas. La idea es que mientras la congregación se comporta como una bestia, los tentáculos fluirían como el pelo, y de vez en cuando se alargarían para atacarnos. Esta sería una batalla de posicionamiento complicada contra una bestia frenética que destruye a todo a nuestro alrededor. Si conseguimos aprender los patrones de la bestia, podríamos derrotar definitivamente a la congregación. Esta se desintegraría en un alarido con una explosión roja y dejaría tras de sí una de las máscaras que la formaban. Al recoger el objeto, este diría así: máscara de devorador muerto. Devorador sin vida que ahora es una simple máscara. Tras absorber grandes cantidades de memorias, los devoradores poderosos pudieron separarse de sus huéspedes y vivir por su cuenta, algo que se creía imposible. Los devoradores parecen estar evolucionando, hasta el punto de ser capaces de combinarse y usar energías misteriosas, siendo aún más letales. A cambio de recolectar menos memorias de enemigos caídos, la máscara permite al portador pasar desapercibido entre los devoradores y acceder a lugares que solo estos podrían. Con la máscara puesta, los devoradores y devorados no nos atacarían inmediatamente, y con la información del objeto podríamos bajar de nuevo a la base del castillo hasta la puerta con grabados de bestias, aquella que solo permitía pasar a los hambrientos de memorias. Al estar delante de la puerta con la máscara puesta, las puertas metálicas se abrirían de par en par, y delante de nosotros se encontraría el devorador que estaba consumiendo el castillo entero. Y en este momento tendríamos que decidir. En los juegos de la saga Soulsborne suele haber una elección final. En Lost Memories estaba pensando que te encontrases con la pregunta mucho antes, y si bien no fuese la respuesta definitiva, supiésemos qué tendríamos que responder en un futuro. Cuando nos encontrásemos con esta máscara gigante, podríamos elegir entre que el mundo entero olvidase sus miserias y dolores, pero se convirtiesen en incapaces de elegir, o confiar en que, después de todo el dolor sufrido, si la gente lo recuerda, aprenderá de ello. Es decir, podríamos decidir si ayudar a la máscara a invadir el mundo o intentar destruirla. Pero, con nuestro poder actual no podríamos hacer ninguna de las dos,
así que tendríamos que continuar nuestro viaje, para adquirir el poder necesario para decidir el destino del mundo. Y con esto acaba mi historia, por ahora. Este ha sido un ejercicio divertido de hacer, que sé que no gustará a muchos, pero tenía muchas ganas de intentar. Invito a quien quiera a que haga algo del estilo, es muy divertido, y la verdad es que me encantaría verlo, ya sea algo como lo que he hecho yo, o solo la zona, los jefes o los enemigos. La verdad es que he aprendido mucho con esto, y me ha gustado el reto de tener que diseñar e ilustrar. Quizás haga más cosas del estilo sobre Lost Memories, probablemente no de manera inmediata, ahora tocan otros proyectos. Pero bueno, yo ya me despido, espero que os haya gustado mucho. Viva el 47 Cornio y sed felices. Y entonces nos enfrentaríamos al gato azabache del Valle de la Oscuridad.